cordial saludo. Mi nombre es Adriana Córdoba Molina, estudiante de la Universidad del Quindío, sexto semestre en Bibliotecología, Ciencia de la Información y Archivística. En este trabajo presentaremos una investigación referente al pensamiento crítico sobre la legislación documental como consecuencia histórica en la estructura del Estado colombiano. Bienvenidos. Comencemos con los postulados de Noam Chomsky. Él es un influyente lingüista y teórico que ha abordado cómo el lenguaje y la información se estructuran en una sociedad. Pero ¿cómo se conecta esto con la problemática contemporánea documental? Chomsky introdujo la idea de la gramática generativa, un sistema de reglas que permite generar oraciones en cualquier lengua. Él comparaba el inglés con el español. En cuanto al inglés, todas sus oraciones deben llevar un sujeto, pero en el español no todas lo llevan. Ese es un tipo de comparación que él hace. También nos dice que según esta teoría, los seres humanos poseen una capacidad innata para comprender y producir el lenguaje, lo que sugiere que existe una estructura subyacente común en todas las lenguas. Es decir, él dice que los niños tienen innato su capacidad de lenguaje. Lo que van desarrollando con el tiempo, con la escucha, es el idioma en el lugar donde el niño se desarrolle. Por ejemplo, el inglés, porque toda su vida escuchó el inglés, pero si en su entorno siempre estudia diferentes idiomas o siempre escucha diferentes idiomas, esas son las lenguas que él va a desarrollar de una manera natural. Si aplicamos esto a la gestión documental, esta idea puede traducirse en la creación de sistemas que comprendan la estructura subyacente de la información en los documentos, permitiendo una mejor categorización, búsqueda y recuperación de los datos. Los metadatos podrían diseñarse para reflejar una estructura, facilitando la interoperatividad y la normalización en sistemas de gestión documental. Chomsky distingue también entre la competencia, que es el conocimiento implícito del lenguaje, lo que decíamos, algo que está innato, y la actuación, que es el uso práctico del lenguaje, cuando ya se van aprendiendo las reglas, la gramática y todo lo demás. La competencia se refiere a la capacidad cognitiva para comprender las reglas del lenguaje, mientras que la actuación es cómo estas reglas se aplican en la comunicación real. En el ámbito documental, esta distinción puede ser útil para desarrollar políticas que separen la conceptualización de la información, que es la competencia, de su implementación práctica, que es la actuación. Por ejemplo, la creación de esquemas de clasificación o taxonomías podría basarse en una comprensión profunda de la naturaleza de los documentos, mientras que la aplicación de estas taxonomías reflejaría la actuación en la organización y gestión diaria de los documentos. En la transformación, Chomsky también propuso que las oraciones se generan mediante un proceso de transformaciones que aplican reglas a estructuras más profundas para producir oraciones más complejas. Lo mismo pasa con la gestión documental o la estructura documental. Allí se manejan reglas, normas, para que todo lleve un orden y una parametrización de los documentos, y también que se maneje un lenguaje universal. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación, que crea diferentes normas, diferentes otras entidades como la UNESCO, para que tanto los centros de documentación, bibliotecas, centros de información manejen un mismo orden, un mismo esquema de gestión documental, para que se vuelva un lenguaje universal y se puedan entender aquí o en cualquier lugar del mundo. Esta gestión documental, esta teoría podría inspirar también el desarrollo de estándares internacionales, lo que decía anteriormente, que faciliten en la comprensión y el manejo de los documentos de diferentes idiomas y contextos culturales. En conclusión, puedo decir que en lingüística ofrece un marco conceptual potente que puede ser aplicado a la gestión documental. Al entender las estructuras subyacentes del lenguaje, las organizaciones pueden mejorar la categorización, la recuperación de la información y análisis de los documentos, lo que podría conducir a una gestión eficaz y eficiente de la información. Vamos a hacer un recorrido por la línea del tiempo en la evolución de la legislación documental.
Esta legislación documental ha evolucionado a lo largo de la historia para responder a las necesidades cambiantes que tenemos las sociedades. Desde la ley de archivos nacionales hasta la creación de normativas, organizaciones internacionales como la UNESCO, ya habíamos mencionado anteriormente, cada hito presenta un paso hacia la gestión documental más eficiente y segura. Veamos algunos de los momentos clave en esta evolución. 1940 y 1950. Entre estos años se da el origen de las normativas internacionales. En 1946, la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la institución llamada UNESCO, la cual posteriormente impulsaría normas y recomendaciones sobre la preservación documental. Y allí por qué la importancia de esta organización. En 1948, la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque no específicamente documental, establece el derecho a la información, a un principio que influiría en la legislación documental más adelante. Años 1960 a 1970. Se dan las primeras normativas de gestión documental. En 1961, la publicación de estándar for the Preparation of Record por la ISO, Organización Internacional de Normalización. Este estándar establece las bases de la gestión de documentos. En 1969 en Colombia se promulga la Ley 4 de 1969 que regula los archivos de las entidades públicas, estableciendo las primeras normativas sobre conservación documental en el país. Entre los años 1980 a los 90 se da el desarrollo y la consolidación de la legislación documental. En 1983 en Colombia se promulga la Ley 80, conocida como la Ley General de los Archivos. Esta ley define los principios generales de archivística en el país y establece la obligación de las entidades públicas de gestionar adecuadamente sus documentos. 1989. La Convención de Berna es revisada para incluir nuevas normativas sobre la protección de documentos y obras literarias, impactando así la gestión documental a nivel internacional. Entre los años 2000 a 2010 se da la digitalización y el acceso a la información. Allí nos llega el Internet. En el año 2000, la promulgación de la Ley 527 de 1999 que regula y da reconocimiento legal a los documentos electrónicos y a la firma digital, marcando un hito en la gestión documental digital. 2001, publicación de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que incluye disposiciones sobre documentos electrónicos y su validez jurídica. En el 2008, en Colombia se promulga la Ley 594 de 2000 o la Ley General de los Archivos, que refuerza las normativas existentes y enfatiza la importancia de la preservación documental, tanto en formato físico como en digital. Esta ley marcó una diferencia y es muy importante en cuanto al marco legislativo de documentos. En los años 2010 a 2020 se da el avance en la legislación digital y el acceso público. 2011, aprobación de la Ley 1712 del 2014 en Colombia, conocida como la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, la cual obliga a las entidades públicas a garantizar un acceso a la información y su preservación. En el 2016, entra en vigor el Reglamento General de la Protección de Datos de la Unión Europea, que aunque centrado en la protección de datos, también afecta la gestión documental, especialmente en términos de almacenamiento y acceso de la información. Año 2019, la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, incluye disposiciones para fortalecer la digitalización y la gestión documental en el sector público en Colombia. 2020 en adelante se da la transformación digital y legislación. 2020, la Ley 2069 del 2020 en Colombia, que promueve la economía digital impactando directamente a la gestión documental y los recursos de digitalización de los documentos. 2023, a nivel internacional, se fortalecen las normativas sobre preservación digital y archivo en la nube, con énfasis en ciberseguridad y la protección de datos.
Para entender la gestión documental en su concepto jurídico, primero debemos comprender el concepto de Estado. Un Estado se compone de elementos esenciales que son la población, el territorio, el gobierno y su soberanía. La población es el conjunto de personas que habitan en el Estado. El territorio es el espacio geográfico delimitado donde el Estado ejerce su soberanía, incluyendo el suelo, el subsuelo, las aguas y el espacio aéreo. Y el gobierno es un conjunto de instituciones y autoridades que ejercen el poder político administrativo dentro de ese Estado. Es el responsable de crear y aplicar las leyes. En cuanto a la soberanía, es la capacidad del Estado para ejercer la autoridad suprema sobre un territorio y población, sin estar sujeto a otro externo. ¿Cuáles son las características del Estado? Que existe una soberanía. El Estado tiene el poder supremo dentro de un territorio y no depende de otro ente. Es decir, Colombia ejerce sus leyes y no depende de otro país. Ningún otro país puede venir acá y ejercer sus leyes externas a raíz de la soberanía. Eso es soberanía. La legalidad funciona bajo un marco legal y jurídico donde las leyes regulan la vida en sociedad. El monopolio de la fuerza es el único que tiene derecho legítimo de usar la fuerza para mantener la orden. En este caso, pues, por ejemplo, los policías, la parte de la fiscalía y otros entes que pueden utilizar la fuerza. En casos extremos, claro está. La personalidad jurídica es el Estado, es un sujeto de derecho con lo que permite celebrar tratados, ejercer derechos y cumplir obligaciones. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Garantizar la seguridad, protección de los ciudadanos frente a amenazas internas y externas, que decía anteriormente, que no pueden venir otros países a invadir. Ese es el deber del Estado. Y promover el bienestar social, asegurar el acceso de servicios básicos como la educación, la salud, la vivienda y el derecho a la vida. Mantener el orden, implementar y hacer cumplir las leyes para garantizar la convivencia pacífica. El desarrollo económico, fomentando la prosperidad económica y mejorar el nivel de vida de la población. La estructura del Estado es nacional, regional y local. La nacional es la estructura más allá que incluye las instituciones que ejercen el poder sobre todo el territorio estatal. Está la presidencia, el parlamento, los tribunales supremos. En la regional, en algunos estados existen divisiones territoriales como provincias, estados federales, comunidades autónomas, con gobiernos propios que tienen competencias específicas. Y la local comprende las entidades más cercanas a los ciudadanos, como los municipios o ayuntamientos que gestionan asuntos locales. El concepto de Estado se refiere a una entidad política con poder soberano que gobierna sobre un territorio y su población. En contexto colombiano, el marco legal que rige la gestión documental se relaciona estrechamente con las funciones y obligaciones del Estado en la preservación, manejo y acceso a la información pública. Esta gestión documental es fundamental para asegurar la transparencia, la rendición de cuentas, en el buen gobierno y principios esenciales de un Estado democrático. Es allí cuando se dan los ejemplos de las elecciones gubernamentales de alcaldes, presidentes, concejales, etc. En Colombia, la Ley 594 de 2000, también conocida como la Ley General de Archivos, establece las normas básicas para la gestión documental en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. Esta ley destaca la importancia de los archivos con patrimonio documental de la nación y establece directrices para la organización, conservación y acceso a los documentos, garantizando así que el Estado cumpla con su obligación de mantener los registros claros y accesibles a una actividad administrativa. Además del decreto 1080 del 2015, que compila las normas de materia de cultura, incluye disposiciones específicas sobre la gestión de documentos electrónicos, un aspecto cada vez más relevante en la era digital, y que el Estado debe asegurar para la integridad y la autenticidad de la información. Podemos resumir entonces que la gestión documental en Colombia está regulada por un marco legal que se deriva del rol del Estado como garante de la transparencia y la memoria institucional, asegurando que los ciudadanos tengan acceso a la información pública y un derecho fundamental en una democracia.
La teoría jurídica de Hans Kelsen, y en particular su famosa pirámide, nos ofrece una visión clara de la jerarquía normativa. Esta pirámide es un modelo que organiza las normas jurídicas en un orden jerárquico, donde las normas de mayor rango prevalecen sobre las de menor rango. En la cúspide de la pirámide se encuentra la Constitución, seguida por las leyes orgánicas y ordinarias, los decretos, reglamentos y finalmente los actos administrativos. Este modelo garantiza la coherencia y validez del sistema legal, asegurando que todas las normas inferiores estén subordinadas a las superiores. La importancia de respetar la jerarquía. El respeto de esta jerarquía asegura la legalidad y validez de las acciones documentales, evitando conflictos normativos. Por ejemplo, si una política interna de una institución contradice una ley o un reglamento de una normativa de gobierno, que es una jerarquía mucho más alta, esta política puede ser considerada nula. Es por eso de importancia conocer la normativa que nos rige de leyes, de gobierno de instituciones y, por último, para poder implantar una norma, una normatividad en nuestra institución. Además de la gestión documental, la jerarquía es especial para asegurar que los documentos y archivos sean manejados conforme a los requisitos legales vigentes, garantizando su autenticidad, integridad y disponibilidad. Este enfoque jerárquico es fundamental en la gestión documental porque asegura que todas las actividades y las decisiones legalmente sustentadas estén promoviendo la transparencia y la eficiencia en la administración de la información. En cuanto al gobierno abierto, su concepto, estructura y marco normativo, podemos decir que es una forma de gobernanza que promueve la transparencia, la participación ciudadana, la colaboración entre gobierno y sociedad civil, que busca hacer más accesible la información y permitir que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones. Esta estructura se basa principalmente en la transparencia, la participación ciudadana, la colaboración entre el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y otros actores que sirvan para resolver problemas públicos, y el marco normativo, que este varía según el país, pero generalmente se fundamenta en leyes de acceso a la información, normas de transparencia y regulaciones sobre datos abiertos. Algunos ejemplos de estos son la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, la Directiva Europea sobre la Reutilización de la Información del Sector Público, el Open Government Partnership, que es la OGP, iniciativa internacional que promueve el gobierno abierto a través de compromisos nacionales. Y la relación que tiene esto con la gestión documental es que es crucial, ya que se necesita que se gestione eficientemente, se conserve adecuada y accesiblemente los datos y exista un sistema de gestión documental efectivo para que esto permita, primordial, la transparencia, que facilita la publicación de documentos y datos públicos, el acceso a la información, que garantice que esté disponible en la consulta para todos los ciudadanos, y la responsabilidad. En esta última, la responsabilidad es de gran importancia para que en el momento de rendir cuentas exista un responsable, un ente que esté a la cabeza y que se haga, como su palabra lo indica, valga la redundancia, responsable de toda la información que está suministrando, que se garantice que sea legal y que sea una información efectiva. Cuando hablamos de una transformación digital, implica la conversión de documentos físicos a archivos digitales. Esto no solo ahorra espacio, recursos, sino que también mejora la eficiencia al facilitar la búsqueda y la recuperación de la información. Pero la digitalización va más allá de escanear documentos. También implica implementar sistemas de gestión de documentos electrónicos que permitan la organización, el almacenamiento y el manejo automatizado de la información. Pero para que esta información documental que se crea ya a un archivo digital, es necesario que existan unos reglamentos que permitan la protección de datos y el manejo de estos documentos.
Entre ellos está el Reglamento General de la Protección de Datos, que es una norma europea que regula la protección de datos personales y la privacidad en la Unión Europea. La Ley de Acceso de Información Pública, una normativa que obliga a las entidades públicas a garantizar el acceso a la información, la transparencia. Las normas ISO 27001 y 9001, que mantienen los estándares internacionales para la gestión de seguridad de la información, calidad y así respectivamente. Las legislaciones nacionales sobre las firmas digitales y documentos electrónicos. En muchos países existen leyes específicas que reconocen la validez legal de documentos digitales y firmas electrónicas, como Colombia. Algunos documentos digitales que ya tenemos es la cédula digital y las firmas electrónicas que aceptan ya para la DIAN o para algunas otras instituciones gubernamentales. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para esta digitalización dentro de una compañía? Está las metas generales que necesita o que tiene la organización, cuáles son las herramientas que tiene la compañía, desde una nube hasta la inteligencia artificial que se maneja, la revisión de los procesos para hacerlos más eficientes, hacer una capacitación continua del personal porque los sistemas son emergentes, son cambiantes, y tener siempre un análisis de grandes volúmenes de datos para mejorar en la toma de decisiones. Esto es lo que significa la era digital en el marco de la legislación documental. Para finalizar, podemos evidenciar que las políticas son esenciales para guiar la gestión documental. Es por esto que se establecen directrices, estándares que garantizan la preservación, la accesibilidad a los documentos a largo plazo, asegurando que estos sigan siendo unas herramientas valiosas para la toma de decisiones y la rendición de cuentas, tanto para el Estado como para una institución. Entonces, a continuación mencionaré algunas de estas políticas, que son la política de transparencia y la lucha contra la corrupción, la política de gobierno digital, que incluye la digitalización y de trámites y otros servicios. La gestión documental es clave para la creación de almacenamiento, acceso a documentos electrónicos, lo que facilita la interoperatividad entre entidades y la mejora de una eficiencia administrativa. La política de protección de datos, la política de atención al ciudadano, que es una gestión documental que asegura los registros de las interacciones de los ciudadanos y que se mantengan organizados de una forma accesible, mejorando la eficiencia en la atención. Y la política del Archivo General de la Nación, aunque es más directa en relación con la gestión documental, también afecta la implementación de otras políticas, asegurando así la preservación de documentos de valor histórico y administrativo. Estas políticas requieren un manejo documental eficiente para ser efectivas, lo que subraya la importancia de la gestión documental en el sector público colombiano, pero también en el sector privado. Muchas gracias. Espero les haya gustado esta investigación y nos vemos la próxima vez.